Olis, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Primero que nada les quiero presumir mi look, mi outfit. Bueno, espero que estén súper bien. Me llamo Minty, me llamo Alex, pero me pueden decir Minty. En el video de hoy vamos a hacer una opinión. Esta opinión es sobre el arte digital. ¿Es trampa? No me voy a meter a si el arte digital es arte o no es arte, y qué es arte y qué no es arte, porque creo que ese ya es otro tema aparte. Simplemente voy a decir si es trampa o no es trampa. Así que, bueno, comencemos. Primero que nada, pues voy a tener estas hojitas de ayuda. Aquí no es la escuela para que me regañen por tener hojitas y estar leyendo. Lo siento. Así que, bueno, primero que nada, me gustaría partir porque definir las diferencias entre el arte tradicional y el arte digital. El arte tradicional se vale de los colores sustractivos, que son los colores sombra, que juntos hacen el color negro, como son los colores primarios, que es el rojo, azul, amarillo, y juntos hacen el negro. O el cian, magenta y amarillo también hacen el negro. En el arte tradicional pues se usan estos colores y por lo tanto quedan menos vibrantes. En cuanto al arte digital, se usan los colores luz, que son los que provocan las pantallas con la luz, y la suma de esos colores pues se hacen en color blanco. Esto hace que sean mucho más brillantes, saturados, vibrantes. Entonces eso hace que queden mucho más bonitos, podría decirse. De alguna manera hay mucha más variedad de colores que en el arte tradicional. También tenemos diferentes tipos de herramientas. En el arte tradicional se utilizan herramientas mecánicas, es decir, que se tienen que hacer procesos mecánicos para poder lograr pues pintar. Por ejemplo, frotar un pincel contra la pintura, contra el lienzo, mezclar cosas, bla bla. Mientras que en el arte digital los procesos son digitales, tal cual. Eso son códigos matemáticos que hace el programa, y que dependiendo de lo que hagas, los programadores pues ya programaron ese programa, valga la redundancia, y todo es así, más que lo único mecánico podría ser que la tableta gráfica tiene que detectar la presión de tu mano, pero pues así. Esto lo menciono pues para hacer ver que hay una clara diferenciación, y todavía no entramos al tema de la trampa. Conclusión número 1. Utilizan diferentes técnicas y herramientas, por lo tanto tendrán resultados diferentes y por ello no están al nivel de estarse comparando. Esto quiere decir que no se debería tener la misma expectativa sobre los dos, y por lo tanto no entiendo por qué la gente se pone a compararlos, porque no están ni al nivel del uno del otro y no significa que sean mejor o peor. En cuanto a las herramientas, podría decirse que unas tienen más ventajas que otras. Por ejemplo, en digital las herramientas pueden ser mucho más automáticas o mucho más controlables que en el tradicional, y esto puede dar pie a que se tenga un mayor control y menos accidentes, pero esto puede ser tanto una ventaja como una desventaja, dado que en el tradicional los accidentes que surgen con no controlar bien los materiales incluso pueden formar parte de la obra y la enriquece, así que como son técnicas diferentes no deberían de estarse comparando. Las herramientas digitales. En cuanto a las herramientas que ofrecen los programas, hay muchas cosas que son mucho más fáciles que no puedes hacer en el tradicional, o que sí puedes hacerlo pero no igual. Entre esto voy a mencionar los siguientes ejemplos. El blur, que es pues difuminar las cosas, desenfocar, perdón. Aerógrafo, degradados, mezclas perfectas, copiar con control C, las capas infinitas,
Bueno, los programas deben de tener un límite de capas, pero en el tradicional, si usas muchas capas, el papel se puede saturar. La herramienta de licuar, o en inglés liquify, reglas materiales más accesibles, ya que si en tradicional quieres pintar algo, tienes que ir a la papelería a comprar pues la pintura, que si se te acabó, que el papel o que el pincel, todo eso. Aquí los materiales son más accesibles porque ya los tienes, o sea, solo haces una primera inversión y ya. Selección tiene la herramienta de la varita mágica, el lazo, todo eso, lo cual es más fácil que en tradicional. A veces tienes que hacer máscaras con líquido enmascarador o cinta, no sé. Pinceles de patrones, cubo, corrección de línea, borrador, tampón de clonación, control Z, por mencionar algunos. Claramente, si comparamos el arte digital con el tradicional en este aspecto, tenemos una desventaja en el tradicional porque estas herramientas hacen que sea más fácil hacer muchas cosas. Por ejemplo, la última que dije, control Z, si al final tú quieres, si te equivocas solo das control Z, control Z, control Z, control Z todas las veces que tú quieras. Y en el tradicional es muy difícil corregir las cosas y más complicado. Y hay cosas que también son más difíciles en el digital. En el tradicional hay mayor paso a accidentes artísticos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú haces una pincelada muy rápido, puedes salpicar la pintura, pero al final ese accidente puede verse bien. Entonces, a pesar de que se han desarrollado pinceles digitales muy avanzados, no hay todavía algo que haga que se vea tan natural como en el tradicional. Es verdad que sí hay muchas técnicas y muchos artistas digitales logran, por ejemplo, acuarelas digitales que se ven muy parecidas a las tradicionales, pero obviamente que no es lo mismo. Así que yo considero esto una desventaja porque hay menos posibilidad de que quede natural, y a veces el hecho de que quede natural le da un aspecto artístico justamente, y a veces puede quedar mejor. También las impresiones nunca van a ser fieles a los colores reales de la computadora. Por más que tú quieras imprimir un color luz, nunca lo vas a lograr con colores sustractivos. Así que esa es otra desventaja, que solo funciona en medios digitales tal cual como se ve. Y bueno, a final de cuentas quisiera decir que estas herramientas son una excusa que muchas personas critican del arte digital porque opinan que el arte tradicional no las tiene, pero quisiera decir que hay muchas cosas que sí tiene. Por ejemplo, hay pinceles de patrones en el arte digital que puedes configurar un pincel para que haga estrellas y así dibuje puras estrellas conforme lo pasas. Pero están los esténciles, por ejemplo, en el arte tradicional. O por ejemplo puedes decir que hay pinceles con ciertas texturas que, no sé, quisieras hacer una textura de tierra. Ya hay pinceles que los hay como granulados. Pues claro, en el digital, pero claro que también los hay en el tradicional. Hay muchos tipos de brochas, por ejemplo la brocha de abanico, el pincel de abanico que se usa para hacer justamente texturas. Hay también muchas posibilidades en el tradicional, así que no creo que sea un argumento. Sí es un argumento válido, pero no es un argumento que tumbe completamente al arte digital, porque también el tradicional tiene muchas herramientas, así que no pueden decir que es algo completamente diferente y tenemos las cosas más fáciles. Y un punto muy importante aquí en los materiales y en las herramientas de que el arte digital tiene en comparación con el tradicional es que el material no hace al artista. Sí es cierto que el material puede facilitar las cosas. Por más que tú tengas un buen material, buenos pinceles, un cubo de pintura que automáticamente hagas clic y rellene todo,
Si no lo sabes usar, no va a quedar bien. Y esto se evidencia en que hay miles de dibujos malos digitales. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben usar los materiales. Entonces, el material no hace el artista, a pesar de que el arte digital tenga más posibilidades y herramientas, no necesariamente significa que va a ser más efectivo. Conclusión número 2. Aunque hay herramientas que facilitan los procesos, el material no hace el artista ni asegura un buen arte. En tradicional también hay trucos y materiales que facilitan las cosas, pero solo por ser tradicional no se consideran trampa o no se cuestionan si lo es. Esto quiere decir que las personas que están en contra del digital lo consideran trampa porque parece ser más fácil, sin embargo no ven que también el tradicional tiene herramientas que facilitan los procesos y eso no se lo cuestionan, lo cual nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto que quisiera tocar es si es más fácil. Bueno, con la parte de los materiales quizás quede un poco más abordado este tema, pero igual hay muchas cosas que tengo que decir. Bueno, primero que nada, si es más fácil o no, creo que tiene dos variables, la subjetiva y la objetiva. ¿Qué es fácil para una persona? Creo que eso es subjetivo. Hay personas que van a tenerlo más fácil en el digital y otras que no. Por ejemplo, las personas pues de la vieja escuela podrían tener mucho más difícil hacer arte en digital que en tradicional, a pesar de que tengan muchas herramientas. También las personas que no tengan acceso a la tecnología también tiene que ver. Y también las personas que no tengan facilidad, no necesariamente solo las personas de la vieja escuela, hay muchas personas que se les dificultan los programas, entonces no necesariamente significa que es más fácil para todos. Así que, de cierta manera, si es más fácil o no, es subjetivo. Ahora, por la parte objetiva, es cierto que hay herramientas que hacen los procesos más rápidos y sencillos. Eso es completamente objetivo. Pero eso no quiere decir que no implique una destreza el aprender a dominarlo para tener buenos resultados. A veces justamente el que haya herramientas que hagan las cosas tan fáciles, como por ejemplo el aerógrafo, en el digital, que puedes hacer difuminados muy suaves, no significa que vas a conseguir un buen resultado. Así que, como decía, que haya malos trabajos es evidencia de que no necesariamente es más fácil, objetivamente. A pesar de que haya herramientas que facilitan los procesos, no significa que tal cual sea más fácil, porque hay que saberlas utilizar. Entonces, en general yo creo que no es más fácil, simplemente es diferente y no viene al caso una comparación porque son diferentes procesos y depende de cómo los uses y si lo sabes usar, quizás sí sea más fácil y si no lo sabes usar, quizás sea más difícil, pero en conclusión diría yo que tiene su destreza al igual que el tradicional y no creo que deberían de compararse. ¿O qué opinan ustedes? Aquí tenemos a nuestros amigos el osito y a mí, una figurita que me regaló mi amiga Belén. Bueno, conclusión número 3. Sí hay herramientas que facilitan el proceso a diferencia del tradicional, pero no es más fácil si no se saben utilizar correctamente, ni el hecho de que sean más eficaces o rápidas aseguran un buen resultado. Esto se evidencia en que no necesariamente porque haya herramientas que hacen más fáciles o más automáticos los procesos, significa que sea más fácil hacerlo. Quizás realizar la acción sí, pero eso no promete un buen resultado, que a final de cuentas es lo que se evalúa, y hay muchos dibujos malos en digital, incluyendo unos míos, por ejemplo, y eso quiere decir que no necesariamente es más fácil. Otro punto que quisiera tocar es tal cual qué es la trampa. Para entender eso, pues leamos
el significado. Quisiera comparar qué es trampa versus qué es una herramienta. Y para ello me voy a servir de mis apuntes, que por cierto tienen marcatextos color menta. Era de esperarse. Herramienta. Conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo determinado. Mecanismo o técnica necesarios para desarrollar un trabajo de manera satisfactoria. Instrumento de hierro o acero que sirve para hacer o reparar algo y que se usa con las manos. Ahora les voy a leer lo que es trampa. Plan o acción que tiene como fin engañar a una persona. Infracción que se comete disimuladamente contra una regla o una ley para conseguir algún beneficio. Bueno, aquí podemos concluir que no son lo mismo y decir que el arte digital, que tiene herramientas que facilitan las cosas, es trampa. Creo que es pues algo muy equivocado y les voy a decir por qué. Si se desea engañar a las personas diciendo que hiciste algo cuando lo hiciste con otra herramienta, pues entonces sí es trampa. No es lo mismo que yo quiera en tradicional, por ejemplo, si yo quiero hacer un retrato y lo calco tal cual y yo digo que lo hice a ojo, pues sí es trampa porque estoy engañando a las personas. Lo mismo en digital, o sea, si yo hago algo con una herramienta y digo que es con otra, sí es trampa. De lo contrario, no es trampa. Ahora, en cuanto a las reglas, que se cometa una infracción a las reglas o a las leyes de algo, para el arte sí que hay reglas, más bien hay teoría que tiene ciertas reglas, como las reglas de composición, la teoría del color y todo eso, pero eso no menciona en ningún momento las herramientas con las que se tienen que hacer. Entonces, el arte no siempre es un concurso. O sea, si tú quieres hacer arte fuera de un concurso, pues no hay reglas ni leyes que te digan, no, tienes que usar estrictamente el pincel redondo para rellenar todo un fondo y no puedes usar el cubo. Usar el cubo no sería usar trampa, no sería hacer trampa porque simplemente estás utilizando una herramienta, no estás haciendo una trampa. Así que yo diría que no es una trampa el arte digital, porque no hay reglas y siempre y cuando no engañes a las personas, no creo que sea trampa. Más bien son herramientas, es una herramienta diferente al arte tradicional y se utilizan herramientas diferentes, porque al final de cuentas en el arte tradicional también se utilizan herramientas. No vas a decir que es trampa utilizar un pincel de abanico para hacer las hojitas de los árboles, cuando podrías hacerlo con el pincel redondo. Es una herramienta más. Al igual el arte digital tiene diferentes utensilios que puedes usar, así que yo diría que no es trampa. Por otro lado, me gustaría ejemplificar también. Pintar un cielo todo azul en tradicional implica tiempo y esfuerzo, mientras que en digital hay maneras muy rápidas y fáciles de hacerlo con el cubo o con degradado. Las herramientas están para utilizarse. Yo creo que, por ejemplo, antes en las pinturas rupestres, pues pintaban con los dedos y con vegetales, con tinturas vegetales, y que ahora existan pinceles y vayas a la tienda a comprar una pintura profesional, no significa que estés haciendo trampa por no usar los dedos o por no usar pinturas vegetales. Lo mismo en el digital, no significa que porque quieras rellenar un cielo azul con el cubo con un solo clic, significa que estés haciendo trampa. Simplemente estás haciendo uso de una herramienta. Y las herramientas para eso están, para utilizarse. Qué bueno que el mundo avanza para que puedan haber herramientas que cada vez faciliten los procesos. Y aquí me pregunto, ¿qué es entonces lo que enoja de que se faciliten los procesos? Porque, por ejemplo, antes, o sea, ¿a quién le va a enojar que existan los carros porque sería trampa no caminar? Claro que no, nos debería gustar y deberíamos utilizar las herramientas que salgan con la tecnología.
pero creo que a las personas que más les molesta que exista el arte digital son algunas personas que usan el arte tradicional y que se ven en desventaja frente a los artistas digitales porque hacen procesos mucho más fáciles que ellos. Sin embargo, no creo que tengan una desventaja frente a ellos porque son procesos completamente diferentes. No creo que valga la pena o venga al caso estar comparando arte tradicional con arte digital porque son procesos completamente diferentes. Y entiendo que les dé cierta frustración que en el arte digital se puedan hacer cosas más fáciles que en el tradicional, pero son herramientas y tienen que ser utilizadas porque para algo se crearon. Conclusión número 4. Las herramientas están para utilizarse y que faciliten las cosas no significa que sean trampa, ya que para eso son. Justamente no podemos separar al artista de las herramientas, porque a pesar de que las herramientas no hacen las cosas solas, y el artista tampoco puede hacerlo solo, necesitan el uno del otro para crear arte. Y debemos reconciliarnos con la idea de que cada vez hay herramientas que facilitan más las cosas y hay que utilizarlas a nuestro favor. Ahora, me gustaría, una vez dicho que el arte digital no es trampa y que el arte digital no necesariamente es más fácil y que está bien usar las herramientas, me gustaría contrastar mi opinión con otra que también es necesario mencionar. ¿Qué tiene de malo usar las herramientas digitales? Por otro lado, es un hecho que el aprendizaje y conocimiento de muchas cosas se vuelve menos necesario para poder crear ilustraciones en digital. Por ejemplo, para hacer sombras en tradicional tienes que encontrar los pigmentos y el tono exacto, mientras que en digital puedes usar una capa de multiplicar u oscurecer o hacer control U y hacer una corrección tonal. Otro ejemplo, en tradicional para hacer un rostro con facciones proporcionadas debes sí o sí hacerlo bien en el trazado, mientras que en digital puedes hacerlo medio bien y con la herramienta de licuar puedes corregir. En el arte digital, el uso de estas herramientas que facilitan las cosas implica que los errores sean más fáciles de corregir o menos fácil de cometer errores, porque las herramientas facilitan las cosas. Eso sí que es un hecho. Sin embargo, en el arte digital, el que haya herramientas que faciliten las cosas implica que los errores son más fáciles de corregir o menos fáciles de cometer. Y eso hace que se desarrollen menos las habilidades. Porque si tú, por ejemplo, en el caso del rostro, tienes que aprender a trazarlo bien, vas desarrollando técnica equivocándote y corrigiéndolo, hasta que en algún momento cometas menos errores por tener la habilidad tal cual de corregirlo. De ya hacerlo de ojo o con cuadrícula, no sé. Mientras que en el digital pierdes habilidad y pierdes conocimiento porque es más fácil corregir las cosas, y al corregirlo con la herramienta licuar no estás aprendiendo realmente, o no estás desarrollando esa habilidad de trazar bien las cosas. O si por ejemplo utilizas el estabilizador en vez si lo utilizas en un nivel alto en vez de un nivel bajo, no estás desarrollando tu habilidad de pulso. O si por ejemplo utilizas capas de multiplicar para oscurecer las cosas en vez de elegir a ojo los colores que den más sombra, no estás desarrollando esa habilidad. Entonces es un hecho que el arte digital puede llevar a que se desarrollen menos ciertas habilidades artísticas. Pero eso no quiere decir que debemos decir que no deberemos utilizar el arte digital. ¿Por qué? Hay que saber usar bien la tecnología para nuestro beneficio,
porque si abusamos de las herramientas, después no sabremos absolutamente nada, lo cual no es un problema si la tecnología siempre está ahí, o sea que nos volvemos dependientes. Pero si en algún día necesitas y esa tecnología y no está, por ejemplo, cierta herramienta en otro programa, te vas a ver afectado y limitado por tus habilidades. Si en algún momento no llegas a tener una herramienta, pues la herramienta de licuar en otro programa, vas a tener que enfrentarte a tus habilidades tal cual, sin herramientas digitales, y si no la tienes, va a limitar mucho tus capacidades. Entonces es un hecho que puede llevar a eso. También depende de qué tanto uses esas herramientas. Hay que reconciliarnos con que las cosas se vuelvan más fáciles. Creo que no tiene nada de malo. ¿Por qué siempre querríamos vivir con lo difícil? No hace sentido. No porque, por ejemplo, existan calculadoras ahora, vamos a obligar a todos a tener la mejor agilidad mental para hacer cálculos mentales. Está bien que ciertas cosas se vuelvan más fáciles porque eso acelera el proceso y mejora los resultados. En cambio, si siempre nos quedamos en lo difícil, requiere más tiempo y esfuerzo, y limita también los resultados. Algo muy importante es que si siempre queremos estar retrocediendo a querer hacer todo lo difícil, vamos a retroceder nuestro proceso y vamos a llegar a donde las demás personas ya han llegado, no a lugares nuevos. En cambio, si empezamos no desde acá, sino desde acá, vamos a llegar más allá, porque se van a hacer más fáciles las cosas. Entonces mi opinión es que sí debemos utilizar las herramientas, pero también debemos de cuidar, desarrollar nuestras habilidades. Y eso pues ya es subjetivo de cada artista, que tantas posibilidades tenga de si utilizar esas herramientas o no, o qué tan dependiente se vuelva. Pero creo que en general deberíamos encontrar un punto medio y reconciliarnos con esa idea de que las cosas se vuelvan más fáciles está bien. Conclusión número 5. Gracias a las herramientas, los errores son más fáciles de corregir o de no cometerse. Esto sí o sí limita el aprendizaje y las habilidades de los artistas solo cuando se vuelve una dependencia. ¿Y cuando se vuelve una dependencia? Pues cuando el artista no es capaz de corregir esos errores o de crearlos bien desde el principio sin la ayuda de las herramientas. Porque de verdad que hay veces que puedes hacerlo sin las herramientas, y a medida que te vas equivocando vas aprendiendo más y más y más y más hasta que no necesitas tanto las herramientas. En el caso, por ejemplo, de la corrección tonal de colores, la herramienta de licuar que mencionábamos, etcétera, etcétera. Cuando ya se vuelve una dependencia, sí limita mucho tu habilidad como artista. También debemos reconciliarnos con la idea de que las cosas se vuelvan más fáciles para llegar más lejos, porque si no se llegará siempre a donde otros ya llegaron. La verdad no entiendo qué caso tendría estar no aprovechando las herramientas que ya existen, porque seguirías terminando en el mismo punto donde otras personas ya terminaron, o necesitarías aprender primero los conocimientos que toman tiempo de aprenderse, que otras personas ya los desarrollaron. Entonces quizás es mejor poder aprovechar las herramientas digitales para poder llegar más lejos y buscar un equilibrio en el uso de las herramientas para no sacrificar el desarrollo de la habilidad artística. Es bueno que usemos las herramientas porque sí o sí siempre las vamos a tener que usar, pero siempre y cuando no comprometa tu desarrollo de tus habilidades artísticas. Y bueno, creo que eso sería todo. Me gustaría que me dejaran su opinión y que debatieran este tema también en los comentarios, porque me interesa mucho su opinión. Si hay algo que dije que no están de acuerdo, estoy abierta a todas sus críticas siempre y cuando sean respetuosas. Y si hay algo que les gustó que yo dijera, también lo pueden volver a recalcar para ver si están de acuerdo conmigo o si no, que está bien si no lo están. Eso sería todo. Espero que tengan un bonito día y que hayan disfrutado ver este video. Me ayudarían mucho compartiendo y dando like.
Adiós.